Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este quinto y última sesión del seminario Temas para la Nueva Escuela. Ha sido una semana de mucha reflexión, de muchas preguntas, de mucho pensar en torno al tema que nos compete, que es la educación. Todavía nos falta pensar y desarrollar muchas propuestas, pero me parece que este fue un buen comienzo para plantear los temas, para poner sobre la mesa varios puntos que quizá no habíamos considerado o quizá habíamos considerado desde una perspectiva distinta. Pero bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar a Jardiel Moguel Canto, perdón. Él, además de filósofo de la liberación, es amigo, es editor y bueno, les voy a leer un poco sobre su semblanza. Nació en 1980 en la Ciudad de México, estudió filosofía en la UNAM y durante varios años fue alumno de Enrique Dussel y Juan José Bautista Segales. Es editor y se dedica principalmente al desarrollo de libros de texto escolar y materiales didácticos para niños y jóvenes. Ha escrito algunas de estas obras, casi siempre en colaboración con otros autores y como escritor fantasma. También ha editado obras de literatura infantil y juvenil y ha participado en la creación de planes de lectura. Se formó en el oficio de editor, haciendo todas las tareas que se relacionan con el mundo de la edición, desde la básica lectura de pruebas hasta la dirección de equipos. En su carrera profesional ha colaborado con muchas editoriales como Santillana, Ediciones SM, Castillo, Pearson, McGraw-Hill, Progreso, entre otras. Además, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil como Hábitat para la Humanidad y Paz. En la actualidad, junto con sus dos socias, dirige su propio despacho de servicios editoriales Hilo Negro, desde donde desarrollan proyectos en colaboración con editoriales, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales y empresas, y también con autores, editores y diseñadores independientes. Jardiel nos trae el día de hoy el tema de currículum y libros de texto, perdón. Currículum y libros de texto, y bueno, tiene una vasta experiencia en toda la cuestión de la edición, como ya les comenté. Y bueno, pues te damos las gracias, Jardiel, por estar el día de hoy, por presentarnos el tema, por ayudarnos a la reflexión, por compartir con nosotros. Y bueno, a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, también les damos las gracias. Les recordamos que están los dos canales que tenemos, Facebook y YouTube. Les pedimos que nos hagan llegar a través de esos medios sus preguntas, sus comentarios para enriquecer el diálogo, la comunicación y la reflexión colectiva. Jardiel, pues muchas gracias y te cedemos la palabra. Muchas gracias, Gaby, por la invitación y por el esfuerzo que están haciendo ustedes ahí dentro de Morena. Además de todas las actividades que tienen en sus vidas cotidianas, trabajar para apoyar la causa del partido, pues es un esfuerzo grande, una responsabilidad grande. Y les agradezco que me hayan invitado a mí, que, que aunque soy filósofo de profesión, nunca he ejercido como filósofo, porque, bueno, pues no sé, la vida me llevó a tener que trabajar desde temprano, ¿no? Y el trabajo editorial fue el que mejor me vino. Justo pensando eso, teniendo en cuenta eso, cuando me invitaste a participar en este evento, me puse a reflexionar cómo podía abordar el tema de los libros de texto y el currículo educativo desde un punto de vista que pudiera ser filosófico en cierto nivel, pero también que pudiera aterrizarse en cosas muy concretas. Sobre todo pensando, por ejemplo, en el público que no está acostumbrado a leer filosofía o a seguir discusiones filosóficas o cosas así abstractas y choreras, ¿no? Entonces decidí hacer esta presentación
a partir de una cosa muy concreta, ¿no? Que creo que podría guiar un poco la discusión acerca de cómo se le puede proponer a la cuarta transformación desde un espacio como este ideas distintas, modos de educar distintos que fueran accesibles para cualquier interlocutor. A partir de eso, entonces, pues me puse a pensar, o decidí más bien comenzar con lo que son los libros de texto. Tengo una presentación que les voy a compartir para irme guiando. ¿Ya la ves? Sí, ya está. Bien, entonces, Listo. ¿Y ahí se ve grande? Sí, ahí está ya, en la Bien. pantalla completa. Ok. ¿Se escucha esa música? Es de unos bebés por ahí. Bueno, decidí empezar con esto, los libros de texto. Una cosa muy concreta. ¿Qué son los libros de texto? Le llamamos así a un tipo especial de libro que se generó a partir del siglo XVIII, más o menos, en Europa, y que luego llegó a México como una necesidad de apoyar el trabajo docente en las escuelas que se estaban formando en Europa, ¿no? Y después, que aquí en México, después de la independencia, comenzaron a construirse con el México independiente que empezaba a crecer, ¿no? Después de la época colonial. Los libros de texto son un producto cultural, un objeto muy concreto que ya está instalado en las sociedades, que corresponde a una necesidad muy, muy específica, que tiene que ver con el ámbito educativo. Los libros de texto son materiales hechos específicamente para que los alumnos de un sistema escolarizado aprendan algo, o lo practiquen o lo estudien. No hay libros de texto en este sentido en otros ámbitos de la vida cotidiana. En su origen, en México, los libros de texto se distinguían, por ejemplo, de los libros de consulta, que se utilizaban para trabajos técnicos, de oficios, ¿no? Donde venían instrucciones para hacer, qué sé yo, mesas, aplicar ciertos procedimientos en algunos oficios, etc. Se les llaman libros de texto en específico, pues porque también había libros con imágenes. Y en su origen, los libros de texto escolares, pues no tenían imágenes. Eran un montón de instrucciones seguidas que los niños leían, ¿no? Entonces, los libros de texto tienen esta función muy, muy específica de ser del ámbito educativo específicamente. Sirven para que los docentes se apoyen en ellos para mejorar su enseñanza. Sirven también para que los alumnos encuentren una ayuda relacionada con su materia de aprendizaje, incluso cuando el docente no está presente. En ese sentido, teniendo en cuenta esto, que es un producto muy específico, de un contexto muy específico, podemos entender cómo un libro de texto tiene unas acotaciones o unas condiciones muy, muy específicas. La edad de los usuarios, por ejemplo, el contenido que se está impartiendo a través de este material, el modo en el que el docente lo empleará para apoyar su enseñanza, también el tiempo que se utilizará y el espacio donde se trabajará con él, ya sea el aula, la casa, etc.
En ese sentido, los libros de texto son materiales muy bien definidos, productos muy bien definidos, resultado de un largo proceso artesanal que en la actualidad está metido, inscrito en una industria capitalista, de un mercado capitalista. Eso es muy peculiar. Un libro, a pesar de que es un producto que se hace a gran escala, hay ciertos libros de los que se imprimen millones de ejemplares, tiene una producción artesanal muy peculiar, casi como hacer una guitarra, como hacer una olla, en el que participan muchas personas y se dedican a hacer pequeños procedimientos, pequeñas tareas que en conjunto generan ese producto. Y después se reproduce muchas veces. Yo pienso que un libro de texto es algo así como hacer libros de texto es como hacer películas o hacer álbumes musicales. Hay un director que coordina todo lo que se está haciendo. Hay unos participantes que ayudan con una parte de diseño, con un contenido, etcétera, y eso se va trabajando a lo largo de un cierto tiempo hasta que se tiene un producto final. ¿Cómo se hace un libro? Hay un procedimiento estandarizado que es resultado de muchos años de hacer libros, que se ha depurado mucho en México y en otros países, con una producción continua de estos materiales. Y se divide básicamente en estos pasos que menciono aquí. La conceptualización, como el primer momento, es la ocasión, la primera etapa en la que se delimitan los alcances del material, definiendo muy bien a quién se dirige y cómo se va a usar. También se establecen ahí sus características discursivas, por ejemplo, si resaltará algunos valores o principios, además de hablar de matemáticas o geografía, si tendrá personajes, si será como una enciclopedia y tratará la información de forma neutra, etc. En la conceptualización se define la estructura de un libro, las partes que tiene, las secciones, para qué funcionará cada una. También se dosifican los contenidos. A diferencia de otro tipo de materiales de publicaciones, como una revista, en un libro de texto los contenidos están muy bien acotados, tienen un inicio y un fin muy determinado y están dosificados, se dice, repartidos en pequeñas dosis que se van revisando a lo largo de todo ese material, independientemente del nivel educativo y del tema que se esté tratando o la asignatura. Y en la conceptualización generalmente también se genera el diseño del libro, es decir, del discurso gráfico, cómo se verá. Después está la planeación, que en la actualidad tiene que ver con una cuestión financiera y con una cuestión de producción. Por un lado se revisa cuánto tiempo llevará a hacerlo, qué personas se requieren para hacerlo y cuánto costará. Esas dos primeras etapas no se consideran la producción del libro. La producción, la generación del prototipo libro comienza con la autoría, que es el proceso de escritura de un material. Los libros de texto, a diferencia de otro tipo de publicaciones, como un libro de literatura, no responden a la simple creatividad de un autor. Es decir, ya no lo hacen. En el siglo XIX en México sí lo hacían, ¿no? Cuando se permitió, se empezó a creer que era necesario tener libros que apoyaran a los estudios de los niños, diversos autores, historiadores, políticos, médicos, comenzaron a escribir lo que se les venía en gana para enseñar a los niños. Y hay muchos libros muy bonitos del siglo XIX que son, digamos, originales de autor, ¿no? Originales y creativos en ese sentido, ¿no? En la actualidad, la autoría, este proceso de escritura, está muy acotada tanto por la conceptualización que se hace del libro como con los contenidos, el público al que va,
el tono en el que se debe escribir, los valores que debe abordar, etc. Por lo general, los autores de libros de texto siempre son personas a quienes se les encarga ese material. Es decir, ellos no lo hacen porque se les venga en gana o se iluminen y un día quieran hacer un libro de historia de México. Generalmente es porque alguien se los pide y ese alguien suele ser una editorial. Después de la autoría viene la edición, que es la revisión, el proceso que revisa y controla la generación de todo el material y que verifica que se cumpla con ese material con todo lo que se ha definido en la conceptualización. La corrección de estilo, que es una tarea muy específica, tiene que ver con la revisión de todo el texto en términos de ortografía, gramática, sintaxis, de corrección de la lengua. Cuando esa etapa inicial está completa, se pasa a la diagramación, que es la puesta en diseño del libro. Es convertirlo en las páginas que serán impresas en algún momento. Y aquí se incluyen tanto las partes gráficas que se hayan definido, como las imágenes, ilustraciones, fotografías, mapas, etc. Cuando se diagrama, el libro se revisa y a esta etapa se le llama lecturas. Y se hace para verificar que no le falta nada, que no tiene errores y no tiene erratas. Y cuando se concluye, se le llama cierre. Que es cuando se preparan los archivos para que se imprima el libro. La impresión es un proceso posterior. En la actualidad ya está muy acotado todo este proceso. Se sabe generalmente cuánta gente participa, cuánta gente se requiere y cuánto cuesta. Conceptualizar un libro, escribirlo, editarlo, corregirlo, diagramarlo y revisarlo hasta el cierre, puede llevar mínimo unos 6 meses y llegar hasta 1 año. Yo creo que si un libro llega a 1 año, es porque generalmente quien lo está emprendiendo no sabe cómo hacerlo. Y bueno, me ha tocado participar en proyectos de ese tipo. Generalmente el tiempo depende, pues claro, de la complejidad del libro y de la capacidad del equipo de hacerlo bien. Después del cierre viene la impresión y esto puede tardar desde 15 días hasta 2 meses o quizá más, ¿no? Dependiendo del volumen de impresión. En una editorial privada, un libro de texto, un solo libro, puede costar desde 200,000 pesos más o menos hasta 700,000 pesos. Ya muy caro. Pagándole a todo el personal que haga, que trabaje, a todos los colaboradores que hagan todas las tareas. Y pensando que es un libro original de cero, ¿no? Que no se copia nada de otros, que no se adapta de otros materiales. La Secretaría de Educación Pública tiene más o menos los mismos costos, aunque hasta el sexenio pasado sus gastos en la elaboración de libros de texto gratuitos eran muy superiores. Por ejemplo, que pudieron, más bien, pagaron hasta 1 millón de pesos por un solo libro. Ahí como acotación, no significa que ese libro haya sido mejor que otros, simplemente es que pagaban más por el tiempo que iba a tardar revisar y rehacer ese libro tantas veces como quisiera la gente de la Secretaría. Eso ya no ocurre porque en este gobierno ya ni siquiera se pagan las colaboraciones que tienen las personas para hacer los libros, solo se dan reconocimientos. Con base en esto, quiero mencionar lo siguiente. No es suficiente saber cómo se hacen, saber cuánto cuesta, ni saber cuánto tiempo lleva hacer un libro, para que nosotros en este espacio podamos decir, vamos a hacer los libros, una propuesta de libros para la Cuarta Transformación, basadas en una propuesta filosófica
descolonial y crítica, o de vida saludable, de empoderamiento sanitario, como lo que plantea Gustavo Hoffmann, no es suficiente. Podríamos hacerlos y aventurarnos y hacer un material que cualquier niño pudiera usar. Pero los libros de texto que utiliza un país como México, los libros de texto gratuito, y también los que llevan los niños en escuelas públicas y privadas, se hacen además con base en un currículo. El currículo educativo es un conjunto de documentos en los que se plasman los objetivos de la educación que ha planteado un gobierno o una sociedad, se suele decir, para la formación de los niños que viven en la actualidad en ese país. El currículo es un aterrizaje de una serie de ideas abstractas que se concretan como métodos de enseñanza, como asignaturas específicas, como enfoques de tratamiento de esas asignaturas, como contenidos, o en la actualidad en México se les llama aprendizajes esperados, ¿no? Lo que se quiere que los niños aprendan, como criterios y tipos de evaluación, como tiempos que durarán las clases. El currículo es un conjunto de documentos que describe todo eso ampliamente para que los docentes tengan la capacidad de aplicar la idea de educación que se está generando desde el gobierno en un proyecto educativo. Un currículo también tiene la finalidad, por ejemplo, de expresar aspiraciones sociales. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana de la 4T, una de las aspiraciones sociales es que los ciudadanos mexicanos del futuro sean más honestos que los que vivimos ahora, ¿no? En cambio, una de las aspiraciones que tenía el currículo educativo de la reforma integral de la educación básica o la del nuevo modelo educativo del gobierno de Peña era que los alumnos pudieran utilizar información para vivir en la comunidad global o en la sociedad global a la que todos pertenecemos. Otra de las finalidades del currículo es describir una concepción que está dentro de la idea de educación, una concepción de cómo se construye el conocimiento, de cómo se transmite. Eso está dentro de la idea de educación que tiene cada gobierno, que plantea cada sociedad. El currículo también es un plan, es una manera estratégica, lo más concreta posible, de programar el proceso de educación, distinguiendo niveles educativos, públicos, es decir, niños, tipos de docentes, tipos de escuela, etc. Por eso, un currículo también orienta el trabajo docente y da pausas para que se regule dentro del aula. Con esto también quiero acotar. Ya sería suficiente que nosotros pudiéramos hacer libros como propuestas para la cuarta transformación de filosofía para niños en clave descolonial o de vida saludable con empoderamiento sanitario. Pues sí y no. Los libros, como muestro en esta lámina, los libros de texto se asientan en un currículo educativo. En México, el currículo educativo no existe. La nueva escuela mexicana es un proyecto inconcluso o que está apenas comenzando. Y es un proyecto vacío. Y es un proyecto que, bueno, dijo Esteban Moctezuma Barragán en algún momento, lo construimos todos y que está en proceso. Eso a mí me suena a que no han tenido la capacidad de concretar unas ideas que plasmaron en la Constitución como un documento rector de la educación a partir de este gobierno. No importa porque no lo hayan hecho, el chiste es que no existe.
no hay currículo educativo en México, entonces es difícil hacer nuevos libros de texto, tanto los que haga el gobierno como la propuesta que hagamos nosotros. Porque la propuesta que pudiera salir de este espacio dependerá de los lineamientos, los marcos, los límites que marque el currículo. ¿Qué podemos hacer? Analizar un poco la idea de educación sobre la cual se asienta el proyecto educativo de la 4T. Yo particularmente creo que no es una idea, esta idea de educación de la 4T no es novedosa, por lo menos no al 100%, porque se asienta sobre el mismo fundamento que se han asentado todos los modelos educativos recientes del siglo XX y los intentos que se hicieron en el siglo XIX. Ahorita les cuento por qué. Por ejemplo, aquí en esta cita de Esteban Moctezuma, se menciona que la nueva escuela mexicana que impulsa el gobierno del presidente López Obrador se contrapone al espíritu individualista, consumista y conservador que implantó el neoliberalismo en nuestra educación a lo largo de casi 40 años. Ahora se dirige hacia un horizonte de valores con un enfoque de derechos humanos y de equidad educativa. Esta cita la saqué de un documento que ellos utilizaron para capacitar docentes. De estas ideas que plantea aquí, algunas me parecen básicamente falsas, ¿no? Como lo del espíritu individualista, consumista y conservador que se implantó desde el neoliberalismo, y que la 4T o la nueva escuela mexicana se dirija a, tenga un enfoque de derechos humanos y de equidad educativa. No me parece que sea el neoliberalismo haya hecho esto, porque esto es parte de todos los modelos educativos que se han generado con base en un mismo fundamento. Es decir, el pensamiento liberal del siglo XIX. Entonces, y tampoco es que ahora novedosamente se esté alcanzando un enfoque de derechos humanos y de equidad educativa. Eso está planteado desde que hay derechos humanos, se integró eso en los planes y programas de estudio en México. Incluso en el siglo XIX, cuando se empezaron a generar los primeros currículos y la primera idea acerca de cómo aterrizar la educación para el sistema educativo que se estaba creando, ya se hablaba de los derechos del hombre, pues porque el pensamiento liberal se basa básicamente en eso. A falta de una mejor fuente o de un ideólogo fuerte o grupo de intelectuales que defiendan y que promuevan cuál es la nueva visión de la educación que tiene el gobierno de la Cuarta Transformación, así como fueron Vasconcelos o Justo Sierra o Jaime Torres Bodet. Eso no existe en la actualidad. Lo único que podemos hacer es ir a revisar las leyes. Por ejemplo, esto ya la doctora Carmen Camarillo lo mostró el otro día. Creo que ayer Daniel Olvera también lo hizo, ¿no? El artículo 3º de la Constitución incluye las ideas principales acerca de lo que se considera que va a ser la educación en México a partir de ahora. En 2019 se reformó el artículo con el objetivo de contrarrestar la reforma al sistema educativo que se había hecho en 2013. Se incluyeron unos conceptos, pero sobre todo se estableció con precisión la obligación del Estado de garantizar la educación en todos sus niveles y principalmente se eliminaron los aspectos que afectaban las condiciones laborales de los profesores, como la evaluación que condicionaba su permanencia en el trabajo. Eso se borró. Y se planteó una nueva forma de evaluar. Con esto también se busca dignificar el trabajo y la imagen de los docentes. Esto es, claro, sumamente importante. Y se incluyeron algunos conceptos. Aquí resalté con verde, por ejemplo, los que están ahora, ¿no? Derechos humanos, que
que la educación tendrá un respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esa es una redacción más o menos nueva, porque se incluyó este término de igualdad sustantiva. Esto de que tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, el amor a la patria, el respeto a los derechos, las libertades, la cultura de paz, eso viene de otros momentos del artículo 3º, también lo de la solidaridad internacional, independencia y justicia, y la promoción de la honestidad y los valores, eso sí es nuevo, ¿no? La mejora continua del proceso. También se incluyó esta idea de la perspectiva de género y de la orientación integral, y esta descripción de cómo debe ser el conocimiento o qué conocimiento se debe promover ahora de ciencias y humanidades. Y esto es muy interesante, ¿no? Enseñanza de matemáticas, ya existe, lectoescritura, también literacidad, ese es un término anglosajón relacionado con el uso del lenguaje en la vida cotidiana, pero eso es nuevo, ¿no? La historia, la geografía, el civismo, la filosofía, que se recupera ahí para beneficio y beneplácito de todos los que estudiamos esa disciplina, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas, etc. Mantiene, como siempre, los principios liberales que regulan o que orientan la educación mexicana, ¿no? Como la laicidad, la obligatoriedad, la universalidad, la gratuidad. Y mantiene también la idea de que la educación o la laicidad se regula también por el progreso científico, porque eso permite evitar las ideas dogmáticas. El párrafo en la fracción segunda que dice que la educación luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, tiene muchos años de estar en el artículo, ¿no? El criterio con el cual se regulará la laicidad de la educación es la democracia como sistema de vida, también será nacional, contribuirá a la mejor convivencia humana, será integral, educará para la vida. Eso hay que resaltarlo y guardarlo un poquito para verlo un poco más adelante. ¿Qué significa educar para la vida? Y que será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante de la educación. Hasta aquí, lo que he tratado de demostrar, de decir, es que ya vimos cómo se hacen los libros de texto, qué son, qué es un currículo, y también que todo esto se basa en una idea de educación. Que a falta de mejor fuente, encontramos un documento donde esto viene plasmado y que se supone revela las intenciones del gobierno acerca de la educación y el futuro que quiere para los niños y jóvenes, ¿no? Estos 3 niveles, ¿cuál es la idea de educación? ¿Qué es un currículo? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es un libro de texto? ¿Y cómo se hace? Los debemos conocer, más o menos, si queremos hacer una propuesta lo más sólida posible, alternativa, crítica, descolonial, transmoderna. Pero en el momento actual, difícilmente podremos hacer una propuesta que sea aceptada. Porque la aceptación de cualquier propuesta depende de los límites que tiene el sistema educativo mexicano y también de lo que nosotros mismos podemos hacer. Ayer que escuchaba a Daniel Olvera decía, pues claro, no se trata solo de proponer quitar las matemáticas que existen ahora y poner las matemáticas mesoamericanas o mayas, ¿no? Sino también de cambiar cómo se relacionan los alumnos con los maestros, devolver la escuela a la comunidad, etc. Yo creo que en este momento difícilmente hay un grupo en México que pueda hacer una propuesta sólida alternativa de una asignatura no descolonial, de un aprendizaje no descolonial. No sabemos, estamos en construcción de eso. No sabemos cómo sería una historia universal o pluriversal que no tuviera su origen en Grecia,
que no se dividiera en segmento en la Edad Media, la modernidad, etcétera, ¿no? Por eso tenemos que conocer los límites ante los cuales nos estamos enfrentando. Y aquí quiero pasar a otro tema y hacer una cosa más crítica y menos concreta. Creo que la nueva escuela mexicana, igual que todos los modelos educativos que ha habido en México, se asientan sobre esta base, la del pensamiento liberal. Y la base del pensamiento liberal, este fundamento, es el que no le permite ir más allá, hacer otro tipo de propuestas. Y tiene que ver básicamente con cómo está construido el pensamiento liberal, cuáles son las categorías o principios y valores que lo sustentan. Voy a hacer un resumen brevísimo como de bachillerato, para que recordemos qué es esto del pensamiento liberal y que me va a servir para señalar unas propuestas muy específicas al final. El liberalismo es una teoría filosófica, política, económica, que se originó en varios países de Europa, que poco a poco fueron experimentando fenómenos similares que eran resultado de la expansión de la civilización occidental y de la colonización de América, la esclavización de África, etc. Estos procesos globales, ¿no? Internacionales o transnacionales, provocaron lentamente que la gente fuera pensando de otra forma. El pensamiento liberal se fue construyendo. Hay quien dice que hay rastros o raíces durante el siglo XV, XVI, y se fue construyendo a la par que crecía la burguesía como clase social, las crisis de las monarquías, acompañó la consolidación del capitalismo como sistema económico, la colonización y esclavización de los pueblos de América y de África. También se nutrió de las luchas religiosas que había en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, contra la Iglesia, y se clarificó completamente en la Revolución Francesa. Claro que ya había unos teóricos ingleses y españoles que estaban haciendo esto, pero como pensamiento filosófico que justificaba una realidad y que servía para definir el modo de vida de un cierto pueblo, fue cerca de la Revolución Francesa cuando se cuajó. Esta teoría es una explicación antropocéntrica del mundo que define al ser humano como un individuo racional, libre y autónomo. Para conceptualizar a este individuo, la teoría procura quitarle todas sus circunstancias concretas. Pretende borrarle todos sus atributos que lo distingan de otros y que son los que en la cotidianidad causan conflictos. Por ejemplo, el género, la etnia, la religión, la edad, etc. Con esta construcción conceptual del individuo, lo que se pretende es encontrar lo que es común a todos los seres humanos, más allá de sus diferencias. Este individuo construido como concepto filosófico que no tiene características particulares, se suele llamar también sujeto trascendental, porque lo suyo es trascender lo mundano de los seres humanos, las características que nos hacen personas. No es Jardiel, no es Gaby, no es viejito, no es mujer, no es homosexual ni indígena. Es un ser sin atributos, un individuo sin atributos, un sujeto trascendental. El método con el que el pensamiento liberal estudia la realidad es trascendental porque busca eso que trasciende a todos los seres humanos. El pensamiento liberal ha tratado de estudiar también no solamente qué es el ser humano, sino cómo conocemos, por ejemplo, cómo se construye el conocimiento, qué es la sociedad, qué tipo de economía hay y cómo debería ser, etc.
En cada ámbito donde pone su mirada, el liberalismo lo que hace es tratar de encontrar verdades trascendentes, ¿no? Universales, que sirvan para todas las sociedades, todas las economías, todos los individuos, independientemente de su historia, sus características culturales, etc. La epistemología liberal, que es el análisis o el estudio sobre cómo se construye el conocimiento desde el punto de vista liberal, también parte de la idea de individuo. Y llega a la conclusión de que es la razón, la capacidad humana que hace iguales a todos los individuos. No otra capacidad humana. La razón, que tiene unas características específicas, ¿no? Es limitada, es muy potente, ¿no? La capacidad de razonar es individual y por naturaleza está dentro de cada uno de los individuos. Y gracias a ella, todos los individuos pueden descubrir verdades universales, es decir, conocimientos verdaderos y válidos para todos los individuos, independientemente de si son musulmanes, judíos, fifís, chairos, policías, ladrones, hombres o mujeres, etc. Con base en esta idea del individuo y su razón, se generan el valor fundamental que reviste a este individuo, que es la libertad. El individuo es completamente libre de toda atadura dogmática, como sería la religión o como sería el discurso político, etcétera, o la cultura. Es libre gracias a que por sí mismo puede alcanzar verdades universalizables. Y al mismo tiempo, teniendo esto en cuenta, es secular, ¿no? El individuo no necesita a Dios porque tiene razón y la razón le permite acceder a la verdad. Otra cosa que analiza el liberalismo es la sociedad, por ejemplo, que básicamente es una reunión de individuos racionales, libres e iguales porque tienen razón, que se juntan por voluntad propia para alcanzar fines que se proponen. La sociedad liberal es básicamente esta caricatura. En esta sociedad liberal, la democracia es el mecanismo de participación individual más adecuado para que todos se manifiesten de forma equilibrada y actúen y expresen sus ideas y tomen decisiones sin que se vean afectadas por los demás. Junto a la democracia liberal hay una serie de valores, ¿no?, que son relevantes, ¿no?, como el diálogo, y bueno, no sé, no importa, los que sean. Otra cosa que es parte del pensamiento liberal es la idea de un Estado que es una construcción racional y que tiene un ejercicio racional del poder, porque son los individuos racionales los que, reunidos racionalmente en sociedad, lo construyen para beneficio de todos. Con la idea de la libertad y del individuo, el Estado, como consecuencia lógica, debe ser mínimo. Los liberales clásicos se enfrentaban o sea, ya en el siglo XVII, XVIII, se enfrentaban al poder absoluto de los monarcas. Entonces, como contraponían teóricamente a ellos la idea del individuo y de su libertad absoluta. Por eso el Estado debe ser lo más pequeñito que se pueda para que interfiera lo menos posible en los asuntos públicos y privados de los individuos. Otra cosa es relevante. La ética liberal, que también es trascendental. Es resultado de ciertos procedimientos racionales que alcanzan unas verdades universales para todos y que permiten generar unos criterios abstractos, no concretos, que no tienen que ver con lo que son las sociedades en específico, sino abstractos, que pueden aplicarse a todos los humanos.
la ética liberal tiene un carácter básicamente político, porque ocurre en lo social, no en lo individual. Porque lo individual es privado y lo social es el espacio en el que todos los individuos voluntariamente conviven. La ética liberal tiene, por ejemplo, entre sus criterios abstractos, o la política liberal, pues los derechos humanos, que son enunciados que indican algo que les pertenece por naturaleza a todos los individuos y que no dependen de sus características personales, sino que las tienen por ser solamente humanos, como la razón. Los derechos humanos son una especie de indicadores abstractos de las características trascendentales de los sujetos. Si los derechos humanos se cumplen, el sujeto trascendental es pleno y se supone que, por ende, la persona concreta, empírica, también lo es. ¿Qué más? Esta idea liberal de ética y de política ha permitido en la actualidad generar una serie de instituciones que permiten unificar a países diversos como la ONU, ¿no? Que aceptan el uso de derechos humanos como criterio de justicia, de regulación de las actividades de las personas en el espacio público, y independientemente de las características de los países. Bueno, este resumen chiquito que hice y caricaturesco tiene que ver con lo siguiente. Un pensamiento liberal requiere una educación liberal. La mayoría de las personas vivas en la actualidad, por lo menos de las grandes ciudades, de las zonas urbanas, semiurbanas, pertenecientes a clases proletarias, medias o altas, que hayan ido a la escuela, que hayamos ido a la escuela, participamos de una educación liberal en México y en la mayoría de los países occidentales. Todos sabemos por experiencia qué es, aunque no lo hayamos racionalizado. Por ejemplo, una educación liberal es un conjunto de procedimientos y formas particulares de enseñarle a las personas que son individuos racionales, que gracias a su razón pueden conocerse a sí mismos más allá de sus condiciones reales, que si ponen atención pueden distinguir entre su razón, sus emociones y su cuerpo, que a pesar de las diferencias que se tengan con otros individuos, la razón los hace iguales, que viven en una sociedad formada por otros individuos racionales como ellos, que están voluntariamente juntos y que en cualquier momento pueden desasociarse de lo social, si la sociedad no les conviene. Que lo correcto se logra cuando se usa la razón. La educación liberal también se enseña que no hay una idea permanente de vida buena, que eso cambia con el tiempo, porque a los aztecas les parecía bueno comer tortilla y pozole y adorar a Huitzilopochtli, y ahora a los gringos les parece bueno Starbucks y Netflix. Eso enseña la educación liberal. Que no hay algo bueno que permanezca en el tiempo, sino solamente lo correcto. También enseña que gracias a la capacidad de razonar somos libres y que por esa libertad podemos participar en sociedad voluntariamente y someternos a un poder que alguien, los seres humanos, decidieron previamente, antes que nosotros. Que no se necesitan dioses, ni mitos, ni relatos, ni macrorrelatos míticos, o normas o criterios éticos ajenos a los individuos para regular la vida, solo la razón y la libertad. También enseña que el conocimiento verdadero solo se alcanza racionalmente, que las sociedades más avanzadas poseen más conocimientos y por tanto son más racionales y deben ser un referente para las menos desarrolladas, que por ende son menos racionales.
que los estados deben limitarse porque el beneficio público lo buscan los individuos. El Estado solo está para administrar los recursos públicos que voluntariamente le damos a través de algo llamado impuesto. La forma de educar liberal es fundamental para la sociedad liberal. No solo porque haya teóricos y políticos que lo digan, sino porque la sociedad liberal no existiría sin un continuo y poderoso mecanismo de convencimiento, de reiteración, de justificación de que los seres humanos son individuos libres. Es necesaria una educación liberal para convencernos de eso. Porque, bueno, ya la ciencia, descubriendo el agua tibia, empieza a notar que en realidad los seres humanos siempre pertenecemos a una tribu, que no somos completamente racionales, que la racionalidad, la razón la utilizamos en momentos muy específicos. Por eso ni siquiera las partes del cerebro que utilizamos para los procesos racionales son los que se desarrollan primero, sino aquellos que tienen que ver con nuestras emociones. Que las emociones puede que sean un poco más importantes que la razón porque son lo que nos permite sobrevivir, relacionarnos con otros. Y eso es resultado de una evolución de millones de años que el liberalismo, que por desgracia surgió en un momento donde no había neurociencia, ni teoría sobre la evolución, no se había dado cuenta de que estaba equivocado, ¿no? Y que el liberalismo quiere transformar a partir de las abstracciones de unos filósofos que, pues, no tenían comunidad, básicamente. Justo esto que comento tiene que ver con los problemas que tendrá la 4T o cualquier modelo educativo para construir una educación diferente. Todas se fundan sobre este pensamiento liberal y estos tienen los mismos fundamentos: el individuo, la razón, la sociedad como unión de individuos, la voluntad, la igualdad, la democracia, etc. Esto es el fundamento. Y si no hacemos propuestas que poco a poco transformen claramente aspectos de estos fundamentos liberales, no podemos no podremos avanzar hacia una educación transmoderna o descolonial. Ahora, esto es lo que les he querido contar hasta ahorita. Los libros de texto son la última parte, la punta de un proceso súper largo que se basa en el currículo educativo, en una idea de educación y en México, en el pensamiento liberal. Esto me parecía interesante, pero como empezamos un poquito tarde, igual me lo voy a saltar. Que la educación pública liberal mexicana comenzó justo después de la independencia. Ya sabemos que el pensamiento liberal les ayudó a los independentistas, algunos, a generar argumentos en contra de la monarquía española y de plantear, y a cómo plantear una idea de nación distinta con unos sujetos distintos. No fue sino hasta que se asentó la lucha social o la sociedad después de 1821 que por primera vez empezó a construirse una educación en clave liberal. Y es muy interesante, todo el siglo XIX fue, o bueno, una buena parte del siglo XIX fue su fundamentación, cada vez más dura, más sólida, y hacia finales del siglo XIX y antes de la Revolución, su sistematización del sistema educativo liberal mexicano. Y después, el siglo XX fue su profundización, su expansión. En ningún momento fue su crítica ni con Lázaro Cárdenas, ¿no? Y tampoco lo ha sido ahora. Esto que tengo aquí son momentos que a mí me parecen muy relevantes de la educación en México. La primera reforma liberal, la de 1833, con Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, el intelectual, permitió
que se enunciara que la educación debía ser laica. Valentín Gómez Farías decía, por ejemplo, que el Estado mexicano, México necesitaba crear una clase media ilustrada, que fuera laica y que fuera civil. Y eso solo era posible apegado con ciertos principios liberales. Por eso hizo la reforma de 1833, que Santana volvió al poder y se le echó para atrás. La reforma del 33 se recuperó hasta la Constitución de 1857, donde por primera vez escribió el artículo 3 de la Constitución dedicado a la educación, y se estableció que la educación era libre y junto con otros derechos y libertades del hombre. Después, en el 61, Benito Juárez era presidente interino y publicó la primera ley de instrucción pública, que ese modelo se mantiene hasta la actualidad. Ahí, por primera vez, hizo un esbozo de cómo sería el sistema educativo mexicano. Que habría estudios especiales, así como posgrados, educación para niñas, requisitos para entrar y salir de la secundaria, los niveles educativos, los contenidos que tendrían, etc. Después, en el Segundo Imperio, en la época de Maximiliano, ocurrió algo como ahora. Maximiliano, que era un liberal y en algunos aspectos más radical que Benito Juárez, también publicó con Francisco de Artigas, que era su secretario de Instrucción Pública, una ley que retomaba lo que había hecho Benito Juárez y lo mejoraba en algunos aspectos. Y en otros, pues se pasaba porque no podía ser aplicable a la realidad mexicana. Las leyes de reforma de 1873 de Sebastián Lerdo de Tejada son muy importantes. Luego, algo muy interesante que se hizo durante el Porfiriato y que no se ha hecho en la actualidad, y que probablemente, no tengo el dato, pero yo creo que no ha habido otros congresos del alcance que tuvieron estos congresos en 1882, 1889 y 1890, congresos dedicados a la educación pública. El primero, el de 1882, que fue promovido por la Secretaría de Sanidad, o no recuerdo ahora cómo se llama. El Congreso Higiénico Pedagógico reunió a médicos y docentes para platicar cómo debía ser la higiene en las escuelas. Y eso es súper interesante porque no se trataba solo de que estuvieran limpias, que en esa época, igual que ahora, pero quizá un poco peor, había escuelas terribles, ¿no? En vecindades, en cuchitriles, que no eran aptas para estar dentro de ellas. Entonces, en ese congreso se analizó, por ejemplo, cómo debían ser los espacios, los salones donde se dieran clases, cómo debían ser las mesas y las sillas donde se debían sentar los alumnos, qué iluminación debían tener los salones, qué tinta debían tener los libros de texto para que no fueran tóxicas, etc. Y planteó, por ejemplo, al final del Congreso, una pregunta que es muy interesante. ¿Cuál es el método de enseñanza que da mejor instrucción a los niños sin comprometer su salud? Esa pregunta que se hizo hace más de un siglo podría aplicarse en la actualidad perfectamente. Y bueno, claro, Montessori y Piaget dirían unas cosas, ¿no? Después de ese hubo otros dos congresos promovidos por Justo Sierra y otros intelectuales, Enrique Repsamen, Antonio García Cubas, esos fueron nacionales. El higiénico fue un congreso solo de la Ciudad de México, pero los otros fueron ya nacionales con una convocatoria hecha desde el Estado por parte de la Secretaría de Estado, de la Dirección de Instrucción, del Despacho de Instrucción Pública, avalados por Justo Sierra, que era un intelectual muy importante. Y en esos congresos ya se hicieron un montón de definiciones y de concreciones, de aterrizajes de cómo debía ser el sistema educativo. Ahí además se definieron, por ejemplo, cómo se tenían que usar y cómo debían ser los libros de texto de las escuelas públicas, porque desde ese entonces ya se hacían libros de texto. Hay registro de que los libros de texto empezaron a publicarse después de 1850 en México. Primero, como les dije, con autores
que los hacían por su cuenta y después ya regulados por el Estado. De hecho, los primeros libros de texto hechos por el Estado son de 1905, donde la Secretaría o el Instituto de Bellas Artes, no recuerdo cómo se llama, eligió los mejores textos que podían leer los niños de los 4 años de educación básica que había en la Ciudad de México. Ahí se promovieron por primera vez, 1905. Durante la Revolución no hubo alguna definición relacionada con la educación hasta la Constitución de 1917 y a partir de ahí ha sido la consolidación del sistema educativo. Y 2 momentos relevantes son la creación de la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en 1921, con un intelectual de primer nivel en ese entonces, criticable, lo que sea, pero muy importante, José Vasconcelos. Y después, la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en le puse 17, pero es 1959, por Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Vasconcelos. Ese ha sido el recorrido de la consolidación de la definición de la educación pública en México, que es liberal y que desde su origen tiene los mismos fundamentos y los mismos principios y criterios. Por ejemplo, como les muestro en esta lámina, ¿no? La Constitución de 1824 se promueve la ilustración, que así se llamaba la educación. Los estados tenían libertad para plantear la educación pública como se les diera la gana, siempre y cuando fuera liberal, ¿no? Valentín Gómez Farías, que pensaba, esta es una frase de él, ¿no? La instrucción del niño es la base de la ciudadanía y la moral. Nada es más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual descansan las instituciones sociales. Eso tiene que ver un poco con lo que les dije antes, que la educación, el pensamiento liberal requiere una educación liberal para convencer a la gente de que son individuos. Además, bueno, por primera vez en la historia, la educación ha tenido un papel tan relevante y promovido desde el Estado. Bueno, estas son algunas cosas que hizo la reforma liberal de 1833 de Valentín Gómez Farías. Ahí se fundaron las escuelas normales, hace ya va para 2 siglos. Luego, en la Constitución de 1857 ya se reconoce que el pueblo mexicano acepta los derechos del hombre y que son la base de las instituciones sociales, que todos los mexicanos son libres, que los esclavos por llegar a México se hacen libres, que la enseñanza es libre, ¿no? Esta frase de Benito Juárez: libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Acá otro, en el 61, ¿no? Se reconoce de nuevo los derechos del hombre, etc. Bueno, este recorrido que hice, espero que no les haya parecido aburrido ni una burrada, tiene que ver con lo siguiente. Si queremos hacer un planteamiento crítico distinto de educación alternativa, que la 4T o el siguiente gobierno acepte, depende de que conozcamos muy bien los límites. Y al límite que nos enfrentamos básicamente es el del pensamiento liberal como fundamento de la educación. Yo considero que muchos de los problemas de la educación, o que se achacan a los niños y a los docentes relacionados con la educación, tienen que ver con esta formación en un pensamiento liberal. Porque los fundamentos del pensamiento liberal se oponen a una forma natural de los seres humanos
de relacionarse con otros, ¿no? De experimentar su cuerpo, de vivir el propio cuerpo, de construir conocimientos, de transmitir conocimientos. El individuo, la razón y todos los demás elementos del pensamiento liberal están en contra de un modo de vida que está más en sintonía con la biología o el resultado evolutivo de los seres humanos en la actualidad. Muchos de los pueblos originarios, si no es que todos, pero no lo sé de cierto, habían construido su ciencia, sus sistemas económicos, sus discursos y narrativas míticas y religiosas a partir de este funcionamiento natural del ser humano en comunidad. Ayer me iluminó lo que comentó Daniel en esta mesa sobre matemáticas, cuando explica cómo, por ejemplo, las matemáticas mayas tienen que ver con una forma no mecanizada ni memorística de identificar los números, ¿no? La cantidad. Son bolitas y palitos. Y eso es mucho más natural que aprender los números arábigos, por ejemplo. De hecho, reflexionándolo a partir de la discusión, bueno, de la presentación de ayer, cómo se enseña en la actualidad a los niños en muchos preescolares a contar es mucho más parecido a las matemáticas mayas que a la enseñanza formal en grados superiores, porque se les enseña a construir la idea de número, el concepto de número a partir de objetos, y muchos de los objetos más fáciles de usar son las fichas, o las bolitas, y los niños aprenden a reunirlas y a contar con objetos, ¿sí? Más allá de la grafía y de la cifra y del concepto de número. Empiezan a contar así. Y se han desarrollado técnicas de aprendizaje matemático, las regletas, los cubos, que se unen como figuritas de Lego, para aprender a contar. Y eso es algo que se ha desarrollado en los últimos años. Y es algo que los mayas tenían desde hace, pues, milenios. Entonces, la ciencia descubre el agua tibia al acercarse cada vez más a la verdadera naturaleza del ser humano y no la naturaleza inventada fantásticamente por los pensadores modernos al inicio de la modernidad y que se ha consolidado con el paso del tiempo. Bueno, ahora quiero pasar a una cosa bien concreta y ya me voy apurando para terminar. Hice un ejercicio que tiene que ver con incluir un conjunto de conceptos que son propios de la filosofía de la liberación en ejemplos concretos de cómo podemos hacer cambios mínimos en lo que ya está expresado como documentos oficiales, como leyes, para dar un paso más allá del pensamiento liberal sin generar una ruptura radical con este, cosa que sería imposible, ¿no? Que no podemos llevar a cabo. Podemos intentarlo, pero no podemos, a menos que hagamos una revolución o que el siguiente presidente sea un Hugo Chávez y arrase en las elecciones y pueda hacer una nueva constitución de cero. Entonces, estos ejemplos que pongo aquí y planteo a ustedes, a quienes estén escuchando y sepan de libros de texto, quienes sean docentes
quienes sean editores o gente cercana a la educación, pues que los vea y que valore si les hace sentido. Si modifica drásticamente y gravemente lo que está planteado, o si es ridículo, o si parece viable. Si a más personas cosas así nos parecen viables, quizá podríamos convencer en algún momento a los tomadores de decisión para que lo acepten. Sí, con un debate, pero sin causar demasiada polémica, porque no es necesario. Este es el artículo de la Constitución, el tercero, reformado por la 4T, digamos, por los diputados y senadores, los congresistas de Morena, con aval de las otras fuerzas, que está actualmente en la Constitución, con una cosa que yo acabo de meter, esto que está en rojo. Explico, uno de los principales problemas de la ética liberal es que es abstracta, y la ética liberal no sirve para la vida cotidiana. No sirve para resolver problemas que la gente necesita. No, la gente necesita resolver. No puedes la gente estar apelando a los derechos humanos para resolver cualquier tipo de problema. Es muy difícil. Y como no hay una idea de bien o mal en la sociedad y el pensamiento liberal se rehúsa a hacerlo, a las personas les cuesta cada vez más tomar decisiones éticas en su vida cotidiana, porque también se les ha dicho que sus vínculos con los demás no son sanos o saludables o racionales, ¿no? El enamoramiento pues no es una cosa racional y desde el punto de vista liberal pues no es tan bueno, ¿no? Supongo. O la empatía por las personas, ¿no? Todas estas cosas que nos hacen cercanos a los animales, pues nos hacen menos humanos, ¿no? Por eso el pensamiento liberal se distancia de eso, para alcanzar una humanidad más pura. Entonces, yo creo que uno de los modos de lograr que la ética liberal ancle provisionalmente en el mundo real es incluyendo un concepto que es primordial en la filosofía de la liberación, ¿no? El principio material de la ética, la vida. Si a las personas, a los niños, se les educa para que comprendan qué es la vida, que tienen una vida digna y qué es la dignidad, estoy seguro que los conocimientos que adquieran en la escuela, las habilidades que desarrollen, lentamente virarán hacia un tipo distinto de comprensión del mundo y de relación con los otros. Por ejemplo, si el artículo 3 de la Constitución actual dijera esto, otro sentido tendría. La educación tendrá como objetivo la enseñanza de lo que es la vida digna, sus características y las maneras de alcanzarla. Se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, bla, 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 etc. Estas líneas agregadas sobre la vida digna no creo que hagan mucho ruido y lo que permiten es darle un anclaje material a lo volátil del pensamiento liberal. Por ejemplo, este otro. Los planes y programas de estudio tendrán como finalidad enseñar en qué consiste la vida, la dignidad de la vida, con base en una perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias, humanidades. Por ejemplo, ya en este párrafo es del modelo educativo del sexenio pasado, el proyecto educativo del gobierno de Peña Nieto. Y se planteó como, y bueno, más bien, y no se ha eliminado, como la 4T, la nueva escuela mexicana, no existe en documentos,
esto está vigente, a pesar de la derogación de la reforma. Eso quiere decir que la contrarreforma del 2019 también se plantea sobre todo en términos laborales, algo que se criticó de la supuesta reforma educativa de Peña Nieto. Mientras no haya documentos donde se aterrice lo que se dice en la Constitución, pues la nueva escuela mexicana no existe. Entonces, acá dice, ¿no? El modelo educativo. El modelo educativo parte de una visión clara de los fines que debe tener la educación del siglo XXI y refrenda los principios que la Constitución establece en su artículo 3. Para lograrlo, la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la capacidad, convicción por una sociedad más justa. Su propósito es formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. Si a ese párrafo se le incluyera el concepto de vida digna, viraría un poco, giraría, orientaría en otra forma lo que es el plan de estudios. Si dijera esto, la nueva escuela mexicana parte de una visión clara de los fines que debe tener la educación en el siglo XXI, refrenda la Constitución. Para lograrlo, la educación debe buscar que todas las niñas, niños y jóvenes comprendan qué es la vida digna y cómo se alcanza, al tiempo que, bla, bla, bla. Esto mismo podemos hacerlo deconstruyendo. Bueno, lo que dice con la Constitución, pues sí, es más bien como una volada, ¿no? Obviamente no podemos cambiar la Constitución, pero a mí me sirvió plantearlo para permitirme tener un horizonte distinto, ¿no? Sí, verificar que el concepto de vida digna puede modificar el planteamiento siguiente. Esto que estoy enseñando aquí es como se imparte o tiene que ver con la asignatura de lengua materna en primaria, que es vigente, que no es novedosa, que se empezó a promover con estas características en el sexenio de Felipe Calderón con la reforma integral de la educación básica, y que además previamente, desde 1993 más o menos, había sido encaminada de esta forma. Por tanto, lo que está en la nueva escuela mexicana no es novedoso y probablemente no se distancie de esto. Dice, la enseñanza de la asignatura, lengua materna en la educación básica, fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses, etc. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse. El programa de estudios de lengua está basado en muchos estudios sobre psicología educativa, sobre pedagogía, sobre uso del lenguaje en la actualidad. Es un programa bastante moderno, digamos, ¿no? Con base científica. Pero tiene un defecto, que piensa el lenguaje como un modo también de transmisión de mensajes, de comunicación y sobre todo de uso. Tiene una perspectiva pragmática, utilitaria del lenguaje. Esto se nota más claramente en los propósitos de la asignatura lengua materna. Dice, usar el lenguaje de manera analítica, es un propósito, y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas. Participar como individuos responsables en una comunidad cultural y lingüística. Reconocer los derechos de los hablantes, ¿no? Aquí puede notarse que hay esta perspectiva pragmática, utilitaria del lenguaje. En ese sentido se enseña. Y
se omite o se evita, no sé si porque se desconoce o se prefiere negar, un uso principal del lenguaje que también la ciencia en la actualidad ha descubierto, o no un uso, sino un modo de ser en el lenguaje que está muy vinculado con nuestra forma de ser como humanos, que tiene que ver con entender el lenguaje como un sistema de coordinación de deseos, acciones entre personas, no con un fin utilitario, sino para la convivencia. Humberto Maturana plantea esto de muchas formas y muy bellamente, porque él llegó a la conclusión, se dio cuenta de que el lenguaje sirve principalmente para comunicar emociones, pero no solamente como cuando emitimos un mensaje, sino para sincronizar las emociones de un par de personas o un grupo entero. Porque como somos seres comunitarios, seres tribales, como los seres humanos somos manada,